¿Alguna vez has visto una antigua entrevista a una celebridad y has sentido que algo no estaba bien? En su momento, estos momentos pudieron parecer normales o incluso divertidos, pero al mirar atrás se sienten incómodos, incluso perturbadores. Aquí hay 20 entrevistas a celebridades que, en retrospectiva, son bastante perturbadoras. La última entrevista de Marilyn Monroe, antes de su muerte en 1962. La última entrevista de Marilyn Monroe ofreció un vistazo a su estado mental pocas semanas antes de su prematura muerte. La fama no te llena. Te calienta un poco, pero ese calor es temporal. Me gusta estar aquí y ahora. La fama es voluble. Estas fueron las palabras de Marilyn Monroe durante su última entrevista en 1962, que revelaron a una mujer lidiando con la naturaleza efímera de la fama. En el verano de 1962, Marilyn Monroe invitó al periodista de la revista Life, Richard Merriman, a su casa en Brentwood para lo que sería su última entrevista. El fotógrafo Alan Grant capturó imágenes de Monroe ese día. Sin embargo, bajo la superficie, Monroe estaba luchando contra demonios personales, incluidas relaciones matrimoniales fallidas, problemas de salud y contratiempos profesionales. El 4 de agosto de 1962, Monroe pasó el día en su residencia de Brentwood. Su ama de llaves, Eunice Murray, estaba presente esa noche. En las primeras horas del 5 de agosto, Murray notó que la luz del dormitorio de Monroe seguía encendida. Incapaz de obtener una respuesta, alertó al psiquiatra de Monroe, el doctor Ralph Grinson, quien llegó y abrió la puerta de la habitación, encontrando a Monroe fallecida. La causa oficial fue envenenamiento agudo por barbitúricos, lo que llevó a un fallo de probable suicidio. Las multitudes de curiosos son mantenidas a una distancia respetuosa del funeral privado organizado para Marilyn La Monroe. muerte de Monroe causó conmoción mundial, y el dolor y las especulaciones fueron insoportables. Britney Spears con Diane Sawyer. En 2003, Britney Spears se sentó para una entrevista con Diane Sawyer, esperando una conversación profesional. En cambio, se encontró avergonzada y emocionalmente quebrada en la televisión nacional. A tan solo 21 años, Britney aún se estaba recuperando de su muy publicitada ruptura con Justin Timberlake. Los medios la habían pintado como la villana, mientras que Justin compartía libremente detalles íntimos sobre su relación, alimentando rumores de que Britney lo había traicionado. Uno de los momentos más incómodos llegó cuando Sawyer confrontó a Britney con un comentario duro de la esposa de un político, quien había declarado públicamente que si tuviera la oportunidad, le dispararía a Britney por ser una mala influencia para las jóvenes. En lugar de defenderla, Sawyer usó esto para cuestionar si Britney había provocado las críticas ella misma. Britney, claramente sorprendida, se llenó de lágrimas en cámara, luchando por encontrar palabras para defenderse. Incluso dijo, "Lo has traicionado". Un año que pondría a prueba a muchas personas. A medida que la entrevista continuaba, la compostura de Britney se desmoronó. Luchó por contener las lágrimas, visiblemente esforzándose por defenderse. Solo era una joven pasando por un desamor, pero la trataban como a una criminal. Mientras tanto, Justin Timberlake fue celebrado, su carrera despegó, y no enfrentó ninguna reacción negativa por compartir detalles íntimos sobre Britney. Mirando atrás, la entrevista es profundamente perturbadora. En ese momento, el mundo no conocía la magnitud del sufrimiento de Britney. Ya estaba bajo una enorme presión de su familia, los medios y su equipo de manejo. Solo unos años después, fue puesta bajo una tutela, despojada de su libertad y controlada en casi todos los aspectos de su vida. Esta entrevista ahora sirve como recordatorio de cómo Britney fue vilipendiada, humillada y se le negó el respeto básico que merecía. La entrevista posterior al Super Bowl de Janet Jackson en 2004, un juego de culpas unilateral en 2004. Janet Jackson se convirtió en el centro de una de las mayores controversias en la historia de la televisión después de su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl con Justin. Durante su actuación, Justin arrancó parte del vestuario de Janet, exponiéndola por menos de un segundo en lo que más tarde se describió como un mal funcionamiento del vestuario. El momento causó una gran reacción, pero en lugar de compartir la culpa, Justin se fue mientras la carrera de Janet sufrió un gran golpe. Más tarde ese año, Janet apareció en el show de Oprah Winfrey para hablar sobre el incidente. Desde el principio, estaba claro que toda la presión recaía sobre ella. Oprah le preguntó si Janet quería disculparse con el público, aunque ella ya había explicado que el mal funcionamiento fue involuntario. Janet dijo, "Si ofendí a alguien, realmente esa no fue mi intención". Si ofendí a alguien, realmente no fue mi intención. Durante toda la entrevista, Janet parecía incómoda y frustrada, ya que la conversación la culpaba. Se mantuvo elegante y profesional, pero la falta de responsabilidad por parte de Justin era evidente. Mientras tanto, las estaciones de radio, las cadenas de televisión e incluso los Grammys castigaron a Janet, básicamente incluyéndola en la lista negra,
mientras que la carrera de Justin continuaba prosperando sin consecuencias. En los años que siguieron, la opinión pública cambió y Justin finalmente se disculpó. 17 años demasiado tarde. La extraña entrevista de Jim Carrey en la Semana de la Moda de Nueva York en 2017. En septiembre de 2017, Jim Carrey asistió a un evento de Harper's Bazaar Icons durante la Semana de la Moda de Nueva York. Pero en lugar de dar una típica entrevista en la alfombra roja, lanzó una extraña diatriba filosófica que dejó a la entrevistadora, Kat Sadler, completamente atónita. Cuando Kat se le acercó para una entrevista, Jim comenzó a rodearla y de inmediato desestimó el evento diciendo: «Nada de esto tiene sentido. Quería encontrar la cosa más sin sentido a la que pudiera venir, y aquí estoy». Quería encontrar la cosa más insignificante que pudiera unirme y participar. Jim insistió diciendo: «Tú no existes. No importamos. No hay yo». Cuando Kat le elogió por lo bien que lucía, Jim se encogió de hombros y respondió: «No me vestí bien. No hay yo. Solo hay cosas sucediendo». No hay un yo. ¿No hay tú? ¿No estamos aquí? ¿Esto es un Solo sueño? cosas que pasan. El momento fue profundamente incómodo, ya que el discurso existencial y desprendido de Jim hizo imposible que Kat llevara a cabo una entrevista normal. Entrevista. Las personas que miraban no podían decir si estaba bromeando, siendo filosófico o realmente teniendo un colapso. A la luz de las luchas posteriores de Jim Carrey, con la depresión y la desilusión con Hollywood, esta entrevista ahora parece un momento donde él estaba rechazando la fama en tiempo real. La inquietante entrevista de Megan Fox en 2009 con Jimmy Kimmel. En junio de 2009, Megan Fox apareció en Jimmy Kimmel Live para promocionar Transformers: La venganza de los caídos. Durante la entrevista, compartió casualmente una experiencia preocupante de sus primeros años en Hollywood. En lugar de mostrar preocupación, Kimmel y la audiencia se rieron, haciendo que este momento fuera aún más inquietante con el tiempo. Con solo 15 años, Megan Fox era una actriz aspirante que consiguió un pequeño papel de extra en Bad Boys 2, 2003, dirigida por Michael Bay. En la película le pidieron que usara un bikini, tacones altos y un sombrero de vaquero, mientras bailaba bajo una cascada en una escena de club. Como era menor de edad, legalmente no podía sentarse en el bar con una bebida, así que Bay la hizo bailar de manera sugerente. Años después, mientras hablaba de esto en Jimmy Kimmel Live, Megan describió lo incómoda que fue la experiencia. Ella dijo: «Acababa de cumplir 15 años y Michael Bay me tenía bailando debajo de una cascada en bikini». Acababa de cumplir 15 años, cosas debajo de la cascada, empapándome. Se me dijo, riendo. Ese es un microcosmos de cómo funcionan todas nuestras mentes. Amal Ori. Sí, bueno, eso es realmente un microcosmos de cómo todas nuestras mentes. A esto, ella respondió: «Sí, bueno, ese es el problema». En lugar de mostrar preocupación, Kimmel y la audiencia continuaron riendo. En retrospectiva, resalta cuán normalizada estaba la sexualización de las jóvenes actrices en Hollywood. La dolorosa entrevista de Lindsay Lohan con David Letterman de 2007. Lindsay Lohan fue una de las jóvenes estrellas más grandes de Hollywood en 2017, pero también estaba luchando con problemas personales, incluidos múltiples periodos en rehabilitación. Cuando apareció en The Late Show con David Letterman para promocionar un nuevo proyecto, la conversación rápidamente se convirtió en un incómodo interrogatorio sobre sus luchas con adicción. Tan pronto como Lindsay se sentó, Letterman comenzó a hacer bromas a su costa. Sarcásticamente preguntó: ¿No se supone que deberías estar en rehabilitación ahora? ¿No se supone que deberías estar en rehabilitación ahora? Lindsay forzó una risa e intentó dirigir la conversación de vuelta a su película. Pero Letterman no lo dejaba. Él continuó presionando, diciendo: ¿Cuántas veces has estado en rehabilitación? Lindsay respondió: «Varias». Sonrió, esperando que él cambiara de tema. Pero Letterman siguió insistiendo. «¿Qué están rehabilitando?», preguntó mientras el público se reía. Lindsay suspiró y respondió: «No discutimos esto en la preentrevista. No puedes hacer una broma de esto. No puedes hacer una broma de esto». El momento fue doloroso de ver. En lugar de ser tratada con amabilidad, Lindsay fue ridiculizada públicamente por sus luchas personales. Intentó mantener la compostura, pero estaba claro que quería escapar de la conversación. ¿Fue esta la entrevista más incómoda de la carrera de Whitney Houston? En 2002, Whitney Houston se sentó con Diane Sawyer para una entrevista en Prime. Tiempo. Mirando hacia atrás, especialmente después de su trágico fallecimiento en 2012, esta entrevista se siente dura y explotadora. Diane Sawyer no perdió tiempo antes de sumergirse en rumores. Directamente preguntó: ¿Es cierto que has usado cocaína, marihuana, pastillas? Whitney, visiblemente frustrada, respondió: «No, yo no consumo crack. Dejemos eso claro. El crack es barato». No consumimos crack. No hacemos eso. El crack es pésimo. Esta frase se volvería infame. Pero en ese momento,
Whitney estaba tratando de defenderse de un escrutinio implacable. Sawyer continuó presionando, incluso cuestionando las finanzas de Whitney. ¿Cuánto dinero te queda? Whitney rió de manera incómoda y dijo, tengo mucho dinero. Pero estaba claro que la línea de preguntas la estaba incomodando. Las cosas empeoraron cuando Sawyer enumeró una serie de drogas que supuestamente estaba usando Whitney. Whitney, sacudiendo la cabeza, respondió, quiero ver los recibos. Muéstrame los recibos. Estaba tratando de defenderse de las acusaciones. En lugar de discutir el talento legendario de Whitney, la entrevista se convirtió en un juicio público. Al verla hoy, es difícil no sentir que a Whitney la estaban arrinconando en lugar de darle una conversación justa. La incómoda salida de Paris Hilton de Good Morning America. En 2011, Paris Hilton apareció en Good Morning America para hablar sobre su carrera y promocionar su último reality show. En ese momento, ella era una de las socialites más famosas del mundo, conocida por su influencia en la cultura pop, la moda y la televisión de realidad. Sin embargo, la entrevista se volvió incómoda. Durante la conversación, el presentador de Good Morning America, Dan Harris, se alejó de su programa y en su lugar cuestionó su estatus como celebridad. Él preguntó claramente, ¿te preocupa que tu momento haya pasado? ¿Alguna vez te preocupas de que tu momento haya pasado? Paris miró fuera de cámara, claramente sorprendida. Trató de recuperarse, respondiendo en un tono sobre su éxito continuo en los negocios y la televisión. Pero Harris no había terminado. Siguió con, ¿sientes que la gente te está eclipsando ahora? ¿Tienes tiempos en los que las personas que han seguido tus pasos, como Kim Kardashian, te están eclipsando? En este punto, era obvio que la comparación estaba dirigida a Kim Kardashian, quien había alcanzado la fama. Momentos después, antes de que pudiera concluir la entrevista, Paris se levantó y salió de cámara. Harris, sin otra opción, se volvió torpemente hacia la audiencia para cubrir el abrupto final. En ese momento, muchos lo vieron como un momento de diva, pero en retrospectiva, fue más que eso. Más tarde, Paris reveló sus luchas con el trauma infantil, especialmente de su tiempo en un internado abusivo. El público y los medios se habían burlado de ella durante mucho tiempo, a menudo ignorando sus luchas personales. Mirando hacia atrás, esta entrevista sirve como otro ejemplo de cómo los medios no supieron reconocer o respetar el costo emocional de la vida de una celebridad, la escalofriante advertencia de Corey Feldman en The View. En 2013, Corey Feldman apareció en The View para hablar sobre sus memorias, Choreography. El libro detallaba sus experiencias como estrella infantil en Hollywood, incluyendo la oscura realidad de la explotación y el abuso que él y otros jóvenes actores enfrentaron. Sin embargo, en lugar de empatía, la entrevista se volvió rápidamente desdeñosa e incómoda. Feldman intentó llamar la atención sobre el grave problema del abuso infantil en la industria del entretenimiento. Explicó cómo personas poderosas en Hollywood se habían aprovechado de jóvenes actores, incluyendo a él mismo y a su difunto mejor amigo, Corey Haim. Hay personas que hicieron esto tanto a mí como a Corey Haim que todavía están trabajando. Siguen ahí afuera y son algunas de las personas más ricas y poderosas en este negocio, advirtió. En lugar de tomar sus palabras en serio, los presentadores parecían escépticos. Barbara Walters, en particular, desestimó su afirmación, diciendo, «Estás dañando toda una industria». A pesar de sus intentos de crear conciencia sobre un problema crítico, la conversación parecía un intento de minimizar o descartar sus preocupaciones. Comentario sexista de Taylor Swift en la alfombra roja de los Grammy. En 2015, durante el evento de la alfombra roja de los Grammy, Taylor Swift enfrentó un momento incómodo que destacó el sexismo generalizado en las interacciones mediáticas con artistas femeninas. Mientras hablaba con Entertainment Tonight, la reportera Nancy O'Dell hizo un comentario insinuando que Taylor no solo ganaría premios esa noche, sino que también atraería a numerosos hombres. O'Dell comentó, «Te vas a ir a casa con más que solo un trofeo esta noche. Creo que muchos hombres». Vas a irte a casa con más que quizás solo un trofeo esta noche. Creo que muchos hombres. Taylor respondió, «No voy a irme a casa con ningún hombre esta noche. Voy a salir con mis amigas y luego iré a casa con los gatos». No me voy a ir a casa con ningún hombre esta noche. Voy a salir con mis amigos y luego volveré a casa con los gatos. Esta interacción destacó la frecuente cosificación y trivialización que soportan las celebridades femeninas. Muestra cómo a menudo se centran en sus vidas personales, en lugar de en sus logros profesionales. El incómodo momento de Mariah Carey en el programa de Ellen DeGeneres. En 2008, Mariah Carey apareció en el programa de Ellen DeGeneres para promocionar su álbum, E=MC². En ese momento, había rumores de que podría estar embarazada del hijo de su entonces esposo Nick Cannon. En lugar de permitir que Mariah abordara o desmintiera las especulaciones por su cuenta, Ellen DeGeneres la puso en una situación increíblemente incómoda.
Mientras estaban sentadas juntas, Ellen presionó a María sobre los rumores de embarazo. Cuando María había tratado de evitar el tema, Ellen decidió ponerla a prueba en vivo, ofreciéndole una copa de champán. «Brindemos porque no estás embarazada», dijo Ellen sirviendo la bebida. ¡Brindemos porque no estés embarazada! ¡Si no estás embarazada! ¡Ay, Dios mío! María se rió nerviosamente, claramente sorprendida. «No puedo creer que me hiciste esto, Ellen», respondió, tratando de quitarse la presión. Ellen siguió insistiendo. «Solo toma un sorbo. Eso lo probará». María dudó, sosteniendo el vaso, pero sin beber de él. Fingió beber, pero Ellen lo notó y lo señaló en voz alta. «¿No estás bebiendo? Estás embarazada». La audiencia se rió, pero la incomodidad de María era evidente. Años después, en una entrevista con Vulture en 2020, María finalmente habló sobre el momento. Ella reveló que en realidad estaba embarazada en ese momento y más tarde sufrió un aborto espontáneo. «Me sentí extremadamente incómoda en ese momento», admitió. «Realmente tengo dificultades con las personas que me obligan a una situación así». Dado como María habló más tarde sobre sus luchas con la pérdida del embarazo, esta entrevista ahora se siente profundamente inapropiada e incluso cruel. Robert Downey Jr. Entrevista en Channel 4 en el año 2015. En abril de 2015, Robert Downey Jr. se sentó con el periodista británico Krishnan Gurumurthy para una entrevista con Channel 4 News para promocionar Avengers, Age of Ultron. Al principio, la conversación se centró en la película, pero a los pocos minutos, Gurumurthy comenzó a hacer preguntas personales sobre el problemático pasado de Downey. Mencionó la historia del actor con la adicción, su tiempo en prisión, e incluso una cita de una entrevista del New York Times, donde Downey mencionaba superar sus problemas con las drogas y el alcohol. «Has hablado en otras entrevistas sobre tu relación con tu padre y el papel de todo eso en los periodos oscuros por los que pasaste», dijo Gurumurthy. Tu relación con tu padre y... ¿sabes? Los periodos oscuros por los que pasaste. «En al friste libre de dos crar». ¿Sabes? ¿Crees que estás libre de todo eso? Downey, quien estaba incómodo, intentó mantener las cosas ligeras. «Lo siento. ¿Qué estamos haciendo?», preguntó con una risa nerviosa. Pero Gurumurthy no se echó atrás. Continuó insistiendo, preguntando si el pasado de Downey había influido en sus opiniones políticas. En ese momento, Downey había tenido suficiente. Miró fuera de cámara hacia su equipo, se levantó y terminó la entrevista educadamente. «Simplemente no me interesa mucho esto», dijo mientras se alejaba. Pareces un poco ansioso, consiguiendo un pequeño dinosaurio. No, mira, no quiero hacer eso. El momento sigue siendo uno de los ejemplos más famosos de una celebridad cerrando una interacción incómoda con la prensa. Anne Hathaway, 2012, entrevista en The Today Show. En diciembre de 2012, Anne Hathaway apareció en The Today Show para promocionar Los Miserables. Sin embargo, en lugar de hablar sobre su actuación, el presentador Matt Lauer se centró en un desafortunado problema de vestuario que había ocurrido la noche anterior en el estreno de la película. Tan pronto como Hathaway se sentó, Lauer no perdió tiempo en mencionar el incidente. Encantado de verte. Te he visto mucho últimamente», dijo con una sonrisa burlona, haciendo referencia a las fotos de paparazzi que habían circulado en línea. «Solo despejemos esto. Tuviste un pequeño problema con el vestuario». Hathaway intentó dirigir la conversación hacia temas más serios. «Fue obviamente un incidente desafortunado», respondió ella. «Me entristece de dos maneras. Que vivamos en una era donde alguien toma una foto así y todos la vemos, y que se acepte como entretenimiento». Estaba muy triste de que vivamos en una época en la que alguien toma una foto de otra persona en un momento vulnerable y en lugar de borrarla. En lugar de reconocer su punto, Lauer continuó, refiriéndose en tono de broma a la situación como una lección aprendida, antes de finalmente pasar a discutir Les Miserables. Dadas las posteriores acusaciones de comportamiento inapropiado que llevaron al despido de Lauer de NBC en 2017, este intercambio se siente aún más inquietante en hindsight. La entrevista de Barbara Walters a Brooke Shields en 1981. En 1981, Brooke Shields, de 15 años, ya era una estrella en ascenso después de su controvertido papel en The Blue Lagoon. Ese año, se sentó con Barbara Walters para una entrevista que, en retrospectiva, es profundamente inquietante. Durante la conversación, Walters le preguntó repetidamente a Shields sobre su cuerpo y apariencia, de una manera que ahora se siente sorprendentemente inapropiada. Ponte de pie, porque realmente no te hemos visto junto a alguien. Por ejemplo, Walters preguntó, ¿tienes algún secreto para tu madre? Y luego cambió a temas personales sobre sus relaciones e imagen, a pesar de que Brooke era solo una adolescente. ¿Tienes algún secreto para tu madre? No.
Nos decimos, realmente nos contamos todo. Pero el momento más inquietante llegó cuando Walters le pidió a Brooke que se levantara y mostrar su cuerpo en la televisión nacional. Shields, aún una niña, accedió girándose mientras Walters y el público la examinaban. En ese momento, entrevistas como esta estaban normalizadas, pero hoy en día se critican ampliamente como un ejemplo de cómo las jóvenes actrices eran cosificadas por los medios. Brooke admitió más tarde en entrevistas que se sentía incómoda, pero no se dio cuenta de lo malo que era hasta que creció. Joaquin Phoenix, 2009, entrevista con David Letterman. En febrero de 2009, Joaquin Phoenix apareció en The Late Show con David Letterman. Llevaba una barba desaliñada y gafas de sol oscuras. Su comportamiento era extraño. Murmuraba, daba respuestas vagas y parecía completamente desconectado. Letterman, conocido por su agudo ingenio, aprovechó al máximo la situación. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre tus días con el Unabomber? Bromeó, refiriéndose a la apariencia desaliñada de Phoenix. El público se rió, pero Phoenix apenas reaccionó, acariciándose la barba de vez en cuando y mirando fijamente. En un momento, sacó un chicle de su boca y lo pegó debajo del escritorio de Letterman. El incómodo intercambio continuó hasta que el anfitrión finalmente concluyó, diciendo, «Joaquín, lamento que no pudieras estar aquí esta noche». La multitud estalló en risas, tratando a Phoenix como un chiste en lugar de un invitado. Durante meses, las especulaciones de los medios se dispararon. ¿Estaba Phoenix teniendo una crisis? ¿Estaba bajo los efectos de las drogas? Nunca digas nunca, yo no sé. ¿No sabes qué? No sé qué pasará. Un año después, se reveló que todo había sido una pieza de actuación para su falso documental, I'm Still Here. Aunque fue un experimento brillante, también expuso cómo Hollywood y los medios se apresuran a burlarse de alguien que parece mentalmente inestable en lugar de mostrar preocupación. Entrevista de Keira Knightley en el 2004 con Jonathan Ross. Keira Knightley ha sido admirada durante mucho tiempo por su talento, pero al principio de su carrera también enfrentó escrutinio por su apariencia. A lo largo de los años 2000, los medios especulaban constantemente sobre su peso, con tabloides y entrevistadores cuestionando repetidamente si tenía un trastorno alimenticio. Keira ha hablado sobre lo dañina que fue esta experiencia. En una entrevista de 2018, reveló que fue acusada repetidamente de ser anoréxica, a pesar de nunca haber tenido un trastorno alimenticio. Era realmente delgada y no tenía pecho, así que me llamaron anoréxica. Ella recordó. La especulación se volvió tan abrumadora que incluso tuvo que emprender acciones legales contra una publicación que falsamente alegó que promovía una imagen corporal poco saludable. En otra entrevista, habló sobre cómo la obsesión de Hollywood con los cuerpos de las actrices afectó su salud mental. Me etiquetaron como algo que no era. Me llevó mucho tiempo superar eso, ella admitió. El constante enfoque en su peso, en lugar de su trabajo, la llevó a una crisis a los 22 años, obligándola a alejarse de la industria por un tiempo. Michael Jackson, entrevista con Diane Sawyer de 1987. La obsesión de los medios con su apariencia. En 1987, Michael Jackson se sentó para una entrevista muy publicitada con Diane Sawyer. En ese momento, él era una de las personas más famosas del mundo, pero el enfoque no estaba en su música o arte. En su lugar, Diane lo presionó repetidamente sobre su color de piel, cirugía plástica y vida personal, haciendo que toda la entrevista se sintiera invasiva y incómodo. Michael intentó mantener el enfoque en su trabajo. Expresó frustración por la obsesión de los medios con su apariencia, especialmente los rumores de que se había sometido a cirugía plástica extensa o que intentaba cambiar su raza. Diane Sawyer preguntó, «La gente ha notado que el color de tu piel ha cambiado dramáticamente a lo largo de los años. ¿Estás tratando de ser algo que no eres? ¿Desearías ser del color que eras?» ¿El color que eras otra vez? Desearía ser él. Eso sigue la naturaleza entonces. Me encanta el negro. Michael Jackson dijo, «Eso es ridículo. Tengo un trastorno de la piel que destruye la pigmentación de mi piel. Es algo que no puedo evitar». A pesar de su explicación sobre el vitiligo, Diane continuó cuestionándolo, como si estuviera ocultando algo. También mencionó rumores sobre cirugía plástica, preguntando cuántos procedimientos se había sometido. Michael Jackson dijo, «He tenido muy poco. Puedes contarlos con 2 dedos». También tuvo una de las entrevistas muy incómodas con Oprah, donde ella continuó acosándolo sobre el color de su piel. A pesar de que intentó continuar, el tono de la entrevista sugería duda, como si no le creyeran. Scarlett Johansson. Entrevista de la gira de prensa de Avengers de 2012. Durante la gira de prensa de Avengers de 2012,
Scarlett Johansson enfrentó una serie de preguntas sexistas e inapropiadas mientras promocionaba su papel como Black Widow. Mientras a sus compañeros masculinos se les preguntaba sobre sus personajes, acrobacias y proceso de actuación, a Scarlett solo le preguntaban sobre su cuerpo, dieta y vestimenta. En una entrevista, un periodista no perdió tiempo antes de preguntar: ¿se puede llevar ropa interior bajo el traje de viuda negra? Scarlett Johansson dijo: ¿qué clase de pregunta es esa? Ahora, ¿pudiste usar ropa interior? ¿Qué está pasando? En lugar de detenerse, el entrevistador continuó presionándola sobre lo ajustado de su atuendo, ignorando el hecho de que ella estaba allí para hablar de una película de acción, no de su vestuario. Más tarde, en otra entrevista, le preguntaron: ¿tuviste que hacer dieta para este papel? ¿Cuál es tu rutina de ejercicios? Scarlett señaló de inmediato el doble estándar. Scarlett dijo: nunca les haces esta pregunta a los chicos. ¿Por qué no les preguntas qué tipo de dieta estaban siguiendo? Su frustración era evidente. Mientras que a sus compañeros masculinos los tomaban en serio como actores, a ella la trataban como un objeto decorativo. Entrevista de Rihanna con Diane Sawyer en 2009. En noviembre de 2009, solo meses después de ser agredida por Chris Brown, Rihanna se sentó para una entrevista con Diane Sawyer en Good Morning America. Con solo 21 años, Rihanna tuvo que revivir la noche traumática mientras le hacían preguntas incisivas sobre por qué se quedó con Chris Brown después de la agresión. Estaba visiblemente emocionada, pero se mantuvo serena. En un momento, Diane le preguntó: ¿por qué regresaste con él? Rihanna, tratando de explicar la complejidad de la situación, dijo: simplemente sentí que él cometió ese error porque necesitaba ayuda. ¿Y quién va a ayudarlo? Nadie va a decir que necesita ayuda. Todos van a decir que es un monstruo sin mirar la fuente. No lo dejaría. Seguía diciendo que no podía aceptar eso. En lugar de respetar sus emociones, la entrevista continuó presionando sobre detalles personales de su relación, haciéndola sentir más como entretenimiento que como una discusión seria sobre la violencia doméstica. Mirando hacia atrás, la entrevista parece explotadora porque trató el dolor de Rihanna como un espectáculo en lugar de centrarse en el problema más amplio del abuso y el apoyo a las sobrevivientes. Kim Kardashian, programa de entrevistas británico en 2011. ¿Puedes imaginar que te digan que no tienes talento para la televisión en vivo? Eso es exactamente lo que le pasó a Kim Kardashian durante una entrevista en 2011 con Alan Carr, Chatty Man. Alan Carr no se contuvo al cuestionar a Kim sobre su fama. En un momento, le preguntó sin rodeos: entonces, Kim, ¿a qué te dedicas? Pero, ¿qué es lo que realmente haces? Eso es lo que quiero saber. El público se rió, pero Kim parecía incómoda. Ella respondió rápidamente diciendo: bueno, supongo que depende de cómo definas talento. He construido una marca exitosa y eso requiere habilidad. Carr sonrió con desdén y siguió presionando, haciendo bromas sobre el hecho de que la carrera de Kim a menudo estaba vinculada a su apariencia y la fama en reality shows en lugar de un talento tradicional como cantar o actuar. Mirando hacia atrás, este momento resalta cómo a menudo se menospreciaba a Kim a pesar de su enorme influencia en el entretenimiento, la moda y los negocios. A lo largo de los años, ella ha demostrado que sus críticos estaban equivocados, convirtiendo su fama en un imperio de $1.000 millones. Sin embargo, esta entrevista sigue siendo uno de los momentos más incómodos de sus inicios. Si te gusta ver más videos como estos, no olvides dar me gusta, comentar, compartir o suscribirte.